¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Pérez y el día de hoy les traigo el informe final de la investigación documental y de campo que realizamos. Les haré la presentación del tema el desarrollo de software en México. Comencemos. Como primer punto quisiera mencionar los objetivos generales de esta investigación. Fue para tener una visión más amplia sobre la industria de software en México, sus antecedentes, su historia, el camino que ha tomado y hacia dónde se está proyectando. Ya como objetivos más específicos, fue para conocer la historia del desarrollo de software en México, analizar los procesos de producción de software, entender las implicaciones de la industria para el desarrollo tecnológico del país, determinar la posición de México como consumidor y proveedor de software en el mundo y analizar en qué situación nos encontramos actualmente, ver los retos que se tienen para lograr consolidar esta industria a nivel global. Pero primero lo primero, ¿qué es el software? Software es una palabra que proviene del idioma inglés, pero que gracias a la masificación de su uso en las últimas décadas ha sido aceptada por la Real Academia Española. Según esta, el software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Al día de hoy el software lo encontramos a diario en nuestra vida cotidiana. Acciones tan simples como encender la televisión, responder una llamada, mandar un WhatsApp, pedir un Uber o dar like, son gracias al desarrollo de un software creado específicamente para cada una de estas tareas. Como puedes ver, al día de hoy, la vida no será la misma sin el software. Ahora bien, ¿pero qué es desarrollar software? Desarrollar software es el proceso mediante el cual se crea un programa informático para que éste lleve a cabo una serie de secuencias y procesos ya establecidos con anterioridad. El desarrollo se lleva a cabo mediante lenguajes de programación. Estos le permiten a los programadores de software especificar de forma muy precisa sobre qué datos debe de operar una computadora. Pongámoslo de una forma más simple. Desarrollar software es crearlo. Desde identificar un problema, cómo se va a solucionar, pensar cómo se va a llamar el programa, a quién va dirigido, hasta el proceso de programación, de pruebas, de corrección de errores, el diseño de su interfaz y de su posterior publicación y su mantenimiento. En esta imagen que tenemos en pantalla, podemos ver cómo el ciclo de la vida de un software es un círculo, lo cual nos indica que el software siempre está en desarrollo, ya sea por corrección, innovación o por nuevas necesidades. Pero ahora bien, entremos un poquito más al tema nacional. ¿Qué hay de México en este rubro? Para comenzar, veamos un poco de historia. En el pasado, México era un consumidor de software totalmente dependiente de empresas extranjeras. En los años 80 la dependencia era tal que el 90% del software que se consumía era suministrado por empresas de otros países, así como de grandes multinacionales. El poco apoyo al desarrollo tecnológico del país, aunado a una pobre infraestructura, hicieron que México tuviera que depender de otros países, tanto en el ámbito informático como en el tecnológico en general. Ya para los años 90, grandes empresas de renombre en cuanto a software ya se habían establecido en el país. Empresas como Apple, Microsoft y Oracle vieron la oportunidad y el enorme mercado que había en ese momento. Esto apoyó de manera enorme el desarrollo de la industria nacional, ya que el personal que contrataban era un buen número de profesionistas mexicanos, y este número cada vez iba incrementando. Además de que dichas empresas tomaron en cuenta el mercado local e hicieron las adaptaciones necesarias. Se reestructuró el mercado de software y se fijaron las bases para su comercialización y distribución. Ya para estas fechas, la empresa mexicana Aspel ya se posicionaba como una de las principales en el país en cuanto al desarrollo de software administrativo. Pero en la actualidad, ¿qué tal andamos? Les comento. El panorama en México en esta materia es muy distinto a hace 20 o 30 años. México pasó de ser un consumidor a ser un proveedor. Esto específicamente en el software de programación y de aplicación, donde el 90% de este lo utilizan las micro y pequeñas empresas. Estas han observado que el uso de aplicaciones específicas y hechas para un mercado local les ha generado más ganancias. Esto debido a que las aplicaciones no son tan genéricas como las que proveen las empresas multinacionales. Aunado esto al soporte técnico con el que se cuenta, hace que México se vaya posicionando a nivel mundial como un gran proveedor de software. En la actualidad contamos con grandes clústeres de tecnología en Tijuana, Monterrey y la Ciudad de México. Estos ayudan a despuntar la infraestructura en investigación y desarrollo tecnológico en el país. Y claro, también ayudan al desarrollo de software. ¿Y cómo nos pinta el panorama hacia un futuro a corto plazo? Les comento. El crecimiento del 8% que tuvieron empresas de tecnología de información durante el año 2018 respecto del 2017 generan un panorama alentador. La tendencia es optimista,
y se cree que esta industria crecerá más que la economía del país, esperando niveles de 5% anual durante los próximos años. La llegada de cada vez más empresas y el desarrollo de la industria nacional han posicionado al país apenas detrás de países como la India o Irlanda, que son grandes exponentes en el tema de desarrollo de software. De ser consecuente esta tendencia, lograremos ser un modelo a seguir en este rubro por demás países en vías de desarrollo. Ahora bien, veamos los retos. Si consideramos las tecnologías de la información como palanca esencial de la productividad en los sectores estratégicos del país, como el aeroespacial, el automotriz, el electrónico y el eléctrico, y de equipo médico, vemos que para que el país pueda incursionar en este tipo de actividades es primordial que se cuente con personal con habilidades y técnicas sofisticadas. Aunque si bien es cierto que en el país existen carreras de ingeniería enfocadas en estas ramas, no necesariamente se dispone de especialistas en software avanzado para estas industrias. Continuando con los retos, México debe de transitar de ser productor de servicios de software a ser un desarrollador de investigación primaria en esta área. Para ello se requieren programas de reentrenamiento que amplíen las capacidades del capital humano y de los profesionistas con una formación apropiada para asumir este tipo de tareas. India ha sido pionera en explorar estos horizontes. Actualmente hacen estudios de mercado, análisis de inversiones y búsquedas de información especializada en la industria farmacéutica, en la biotecnología y así como en otros temas. Debemos de estar dispuestos a abrir nuevos caminos y buscar la especialización en áreas aún no muy explotadas. Como siguiente punto quisiera mostrarles la encuesta que le realicé a 10 personas, todas ellas enfocadas o que tienen alguna relación con el desarrollo de software. En la primera pregunta se les preguntó si en lo estudiantil, laboral o personal tenían alguna relación con el desarrollo de software. Como les comentaba, todas lo tienen debido a que la naturaleza de esta investigación me impedía realizar la encuesta a personas que no tuvieran relación con ese tema. Para la pregunta 2, se les cuestionó sobre si habían trabajado en algún proyecto de desarrollo de software. Como podemos ver, el 80% mencionó que sí y el 20% que no. Para el punto número 3, se les preguntó, según su experiencia académica, si obtuvieron los conocimientos necesarios para llevar a cabo un proyecto de desarrollo de software más allá del estudiantil. Aquí la respuesta ya es un poquito más interesante. Apenas 2 personas comentaron que sí. Otras 2 personas comentaron que sí tenían los conocimientos apenas necesarios. Y el 60% comentó que no, que aún estaban en el proceso de aprendizaje, es decir, en la vida académica. Esto porque pues la mayoría de los estudiantes estaban la mayoría de los encuestados apenas estaban estudiando. En la pregunta número 4 se les cuestionó sobre cómo calificarán el sistema de estudios que llevan o llevaron en el ámbito de desarrollo de software. Se les dieron 4 opciones: excelente, bueno, suficiente y malo. Como podemos ver, la respuesta bueno tuvo el 50% de elección. Continuamos. En la siguiente imagen podemos observar la diversidad en las respuestas. Esto con un enfoque que tiene que ver más en cómo los encuestados ven el tema ya con una perspectiva a nivel país, tanto en lo educativo como en lo laboral, así como las posibilidades de desarrollo y de crecimiento. Para la pregunta 5 se les cuestionó sobre dónde consideran que se aprende a desarrollar más y de mejor manera. Las opciones fueron en la escuela, en el trabajo o de manera autodidacta. Como podemos ver, el 60% de los encuestados concluye que en el trabajo es donde más se aprende a desarrollar. Para la pregunta 6, se les cuestionó sobre si creen que México ofrece las oportunidades necesarias para seguirse desarrollando dentro de este entorno. Como podemos ver, están un poquito divididas las opiniones, pero con un 50% la respuesta más votada fue apenas lo básico. En la pregunta número 7 se les cuestionó sobre si se les presentara una oportunidad de desarrollar software fuera de México, ¿la tomarían? El 60% de los encuestados respondió que sí, sin dudarlo. Otro pequeño porcentaje comentó sobre que dependía de las condiciones y solo una persona fue la que mencionó que no le interesaba. Para la pregunta 8 se les cuestionó si creen que México está a nivel de países líderes en tecnología digital y de desarrollo de software. Y de esta pregunta 3 obtuvimos 3 respuestas que dicen que sí, lo afirman claramente. 5 personas
mencionan que apenas México comienza a posicionarse, que ahí vamos, que vamos en el sentido correcto, pero todavía no estamos al nivel. Y apenas dos dijeron que no, que aún hace falta mucho para poder llegar a un nivel global. Para finalizar, tenemos las respuestas que los encuestados me brindaron en cuanto a si creen que el país hace lo necesario para apoyar esta industria y las perspectivas que ellos tienen a futuro sobre el tema del desarrollo del software. Ya para la pregunta 9, les pregunté que si consideraban que en el rubro educativo se destinan los recursos suficientes para el desarrollo de personal calificado en esta área. Solo una persona me contestó que sí, 5 me contestaron que apenas son los necesarios, apenas se cumple con lo básico, y 4 me contestaron que no eran suficientes, que había que destinar más recursos. Ya para la última pregunta se les cuestionó sobre cómo prevén el panorama para México y sus desarrolladores de software en el mediano plazo. Las opciones eran 3, excelente, igual y pobre. Como podemos ver, el 60% de las respuestas eligieron como opción que seguiríamos igual. Ya como conclusión de esta encuesta, en base a las respuestas, tenemos que si bien el desarrollo de software en México en los últimos tiempos ha crecido a buen ritmo, las expectativas que los encuestados tienen son más bien contenidas, ya que según las respuestas el apoyo al desarrollo de esta industria apenas es suficiente, y las posibilidades de progreso en este entorno se perciben de momento como limitadas. A pesar de ello, se cree que con un poco más de apoyo México podría dar un salto que lo coloque a la par de los países más representativos en cuanto a desarrollo tecnológico en mediano plazo. Ya para finalizar, les quisiera presentar las conclusiones generales. La diferencia entre México y otros países es en gran parte la cultura, pues en su mayoría los programas de cómputo son hechos con la finalidad de cumplir la necesidad de los desarrolladores por innovar. En cambio, otros países siempre traen en mente el comercializar todo lo que ellos hacen. El software en México es de buena calidad y ofrece grandes beneficios con un mejor costo. Actualmente se registra un crecimiento en el mercado. A pesar de esto, no se ha logrado hacer un grupo realmente representativo en el medio ni a nivel global. Se debe formar una industria que, impulsada por las universidades, los desarrolladores, empresarios e iniciativas del gobierno, fortalezcan la infraestructura existente. También apoyar a los emprendedores e invitar a otros países a maquilar y diseñar sus programas en México, y así dar a conocer que somos una gran opción. También debemos de apoyar el talento de los desarrolladores que hay en el país y aprovechar las nuevas oportunidades que se van generando gracias a este talento. Consideremos el futuro del país en este rubro como una oportunidad de hacer notar y demostrar la gran capacidad con la que contamos, para así poder posicionarnos al nivel de los grandes exponentes de la industria tecnológica a nivel mundial. Aún nos queda un largo camino por recorrer, pero vamos en el sentido correcto. Bueno, compañeros, por mi parte es todo. Les doy las gracias por haberme escuchado. Espero no haya sido muy aburrido y nos vemos hasta la próxima.